buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa muy especial. Siempre he destacado en este programa, en este editorial, la capacidad de recambio que tiene el Partido Colorado. Hoy vamos a tener a dos jóvenes figuras del Partido Colorado. Nos llegan a los 40 años. Uno senador de la República, Colin Soroka, y el otro, Mauri Espínola, que es diputado de la Nación, 35 y 38 años respectivamente. Esa es verdaderamente un síntoma de renovación partidaria que creo que también los líderes de la oposición tienen que entender que las élites tienen que fluir para respetar el principio de la igualdad. Las élites tienen que circular. Pero más allá de eso, voy a entrar después cuando hablemos con ellos. Vamos a someterle a un examen. Y antes de eso quería hablar de un tema que verdaderamente me llamó la atención y me produjo preocupación. El gobierno de la República del Paraguay, algunos dicen instigado por Petropar, otros dicen instigado por Óscar Orué. A mí me cuesta creer que Óscar Orué instigue una suerte de decreto según el cual todo el combustible que se utiliza para la navegación de la hidrovía debe ser, digamos, almacenado en unos depósitos de 16 millones de litros o 16.000 metros cúbicos. Verdaderamente, ¿qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es el cambio de las reglas del juego. Las reglas del juego no se pueden cambiar. Las instituciones le otorgan previsibilidad al proceso político y al proceso económico. Estoy estudiando, y que conste, yo soy partidario de la relación con China-Taiwán. Estoy leyendo mucho sobre las transformaciones y el acelerado cambio de China continental. Y si bien es cierto que China continental es autoritaria en lo político, no podemos negar que China continental también ha desarrollado una institucionalidad económica que es respetada por todos los actores, una institucionalidad económica que fue mutando, que se fue cambiando, en donde el Estado, más que intervencionista, es el Estado que regula y sanciona. Ahora en Paraguay, contracorriente con todas las tendencias que se hacen en el mundo, y de una manera perjudicial para el Paraguay, se saca un decreto, se emite un decreto presidencial, según el cual todo el almacenaje, o sea, solamente se puede comprar, o solamente pueden vender gasoil para el río, para las naves que transitan en la hidrovía, solamente en tanques de 16.000 millones de litros. ¿Qué sucede con esto? Que muchos quizás no quieran cargar en Paraguay, porque por un tema de reciprocidad, yo podía cargar si quiero en Buenos Aires o puedo cargar en Montevideo. Esta es de alguna manera un cambio de las reglas del juego con el objetivo de ir consolidando a Petropar como un ente monopólico. Petropar participa en el mercado de venta de combustible y al mismo tiempo entra como un elemento, en este caso desde mi punto de vista, distorsionador de las reglas del mercado. Algunas autoridades nacionales han manifestado que se ha tomado esta decisión, escúchenme bien, se ha tomado esta decisión sencillamente porque ese combustible que se vende para el tráfico fluvial está exonerado del pago de impuesto aduanero. Entonces, según autoridades gubernamentales de alta, encumbradas autoridades gubernamentales, han señalado que este combustible no era consumido, no era utilizado por las naves, sino que era desviado a las estaciones de servicio y se vendía en Paraguay, se vendía en las calles asuncenas o en el resto del país. Lo que sí estaría tipificando una figura de contrabando, de evasión tributaria, etcétera, etcétera. El Código Penal, el Código Procesal paraguayo, en su artículo 286 establece muy claramente: cualquier autoridad que es conocedora de un delito que se está cometiendo, que le afecta a su área, tiene que denunciar ante la Fiscalía. No solamente eso, el fiscal general del Estado también puede actuar de oficio ante una denuncia pública hecha por altas autoridades nacionales que dicen que ese gasoil que no paga impuesto aduanero es transferido clandestinamente
a las estaciones de servicio y se vende en Asunción. Pero aún más grave es el asunto. El cargamento se hace por una declaración jurada. O sea, se va a un barco, se acerca a lo que se llama una estación de servicio, carga el combustible, hace una declaración jurada y cuando carga el combustible está presente una autoridad aduanera. Y eso lo dice el artículo 13 de la ley que reglamenta este sistema. Este sistema ya fue una vez puesto en tela de juicio y la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. A mí verdaderamente me sorprende y no me parece que sea el camino correcto que nosotros transitemos el camino de los países que cambian las reglas del juego. Los países que cambian las reglas del juego, está bien cambiar las reglas del juego, pero a favor de la competencia. No cambie las reglas del juego a favor de un monopolio que sabemos que es deficitario. No cambie las reglas del juego para restringir la libertad de los actores económicos. No cambie las reglas del juego para restringir la competencia, porque la competencia hace que bajen los precios del combustible. Entonces hay cosas que verdaderamente son sorprendentes y me sorprende mucho en el gobierno, un gobierno integrado en su autoridad económica por Óscar Urrué, por Carlos Fernández Valdovinos, personas ambas a las cuales yo le tengo un profundo respeto personal e intelectual, o el presidente Santiago Peña, que siempre se mostró, digamos, amigable a tomar medidas amigables a la economía de mercado. Acá, en la economía puede fallar el mercado. Cuando falla el mercado, el actor privado quiebra. Pero cuando falla el Estado, la lógica incorrecta es castigarle al privado porque el Estado está fallando. Si el Estado no tiene la capacidad para controlar y evitar lo que se le llamó esa elusión o esa evasión tributaria, haciendo que el material se venda en las estaciones de servicio paraguayos, quiere decir que el Estado está fracasando. Entonces el Estado tiene que ser sancionado, porque el Estado está facultado. Las autoridades competentes y está facultado el fiscal general del Estado para intervenir y sancionar como corresponde a los que hacen contrabando, evaden impuestos o eluden sus cargas tributarias. Lo que nosotros no podemos es pensar en un mundo que la geografía económica y la geopolítica se está redefiniendo. Estados Unidos va a dejar de ser el líder hegemónico, el mundo va a dejar de ser un mundo unipolar. Y cada país va a tener que vérsela sola. Y estamos buscando el rango de inversión de ser un país confiable. ¿Cómo vamos a ser un país confiable? Si cambiamos las reglas en juego en contra del modelo que nosotros postulamos, que es una economía libre de mercado con responsabilidad social. Entonces hay cosas que no se entienden, que significan incongruencia, que nos apartan de la meta de llegar a ser un país seguro y confiable para la inversión extranjera. El Paraguay es un país que anualmente capta inversión directa del extranjero entre 300 y 400 millones de dólares. Uruguay, que es un país 40% más caro que el Paraguay, está captando 3.000 millones de dólares de inversión extranjera. Quiero terminar diciendo, este sistema debe ser castigado si es verdad que hay gente que está participando. Las autoridades aduaneras participan en el control. La prefectura naval paraguaya tiene que darle seguimiento a los barcos, dónde cargan y a dónde se desvían. Hay reglamentos, hay infraestructura. Y si no tienen infraestructura, se tienen que dotar de infraestructura. Porque lo que no se puede hacer, porque significa una lógica perversa, es que ante el fracaso del Estado como controlador, el sector privado se venga a destruir el modelo que ha dado éxito en el mundo, la economía social del mercado, en donde tanto Estado como sea posible, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Enseguida estamos con el senador Colin Soroka y luego con Mauricio Pinola.